Estimados congresistas, mi nombre es Esther de Agustín y mis compañeras son Virginia Domingo y Estefanía Monforte. Las tres pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza y en esta ocasión voy a realizar la ponencia de aprendizaje desde la perspectiva lúdica. ¿Jugamos y emocionamos? En primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso y a aquellos y aquellas que nos habéis dado la oportunidad de participar en el mismo. Comienzo la intervención con un índice en el que, como se puede observar, comenzaremos una breve aproximación teórica y a partir de ese momento se explica la experiencia pedagógica con los objetivos, metodología y conclusiones extraídas de la misma. Respecto a la justificación de esta experiencia, la justificación nace del cambio de paradigma que se ha dado en los últimos años en el sistema educativo, en el que el foco del proceso de enseñanza-aprendizaje es precisamente el aprendizaje del alumno y se cuestiona cuál es el impacto que éste genera en la vida del alumno y qué durabilidad tiene el mismo. Por lo tanto, partiendo de este eje central, como veremos a continuación, el juego es uno de los recursos al servicio del aprendizaje que permite este impacto en la potencialidad y el desarrollo íntegro del individuo a través de lo lúdico. Entonces, actualmente se considera un foco de la innovación pedagógica y dos de los métodos más extendidos en cuanto al aprendizaje lúdico son la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. La gamificación no implica jugar como tal, pero sí toma la filosofía del juego y estructura el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al juego. Por otro lado, el aprendizaje basado en juegos sí que implica jugar como tal a los juegos educativos, siempre con esos fines didácticos y pedagógicos. El juego, como se viene observando, tiene su base en el aprendizaje experiencial, es decir, el valor educativo del juego es que a través de la experiencia permite que los individuos desarrollen su máximo potencial y se considera, por lo tanto, un catalizador de aprendizajes. La experiencia pedagógica que en esta ponencia se va a detallar tiene como participantes al alumnado de Magisterio en Educación Infantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. El procedimiento a continuación se explica y en concreto se desarrolla una propuesta de intervención educativa que tiene dos ejes principales. El primero de ellos, la educación emocional, ya que se considera que hoy en día hay que generar sincronías y conexiones entre emociones y cerebro, y el aprendizaje lúdico, que es uno de que al final el juego es lo que permite generar esa sincronía y permitir que el educando se eduque de manera activa. Respecto a los objetivos de esta propuesta de intervención, en primer lugar tenemos incentivar el interés de futuros docentes por la innovación pedagógica y en segundo lugar visualizar la necesidad de conectar cerebro y emociones a través del aprendizaje lúdico. La metodología llevada a cabo para el desarrollo de esta propuesta o experiencia educativa es, en primer lugar, el estudio de las potencialidades del juego, que se desarrolló en el aula a través de diferentes investigaciones, así como también como eje principal la educación emocional y el impacto de esta en el alumnado de educación infantil. Tras hacer un estudio a nivel teórico, se diseñaron una serie de propuestas educativas por los diferentes participantes y en la conclusión de todas estas propuestas educativas fue la unificación de las mismas, el resultado que a continuación observaremos. Tras esta unificación y a lo largo de todo el proceso se ha ido recopilando la reflexión personal de los participantes y veremos a continuación cuáles han sido las conclusiones extraídas de sus reflexiones.
El resultado de la unificación de las propuestas fue el Emocioca, así lo titularon, y está configurado en diferentes aspectos. En primer lugar, se llama Emocioca dado que se estructura en torno a un tablero emocional que tiene formato del juego de la oca, del tradicional juego de la oca. Para poder movernos a través del Emocioca, establecieron un lince de las emociones en las que se observaba diferentes imágenes y el alumnado tenía que identificar todas aquellas relacionadas, pues por ejemplo, con la emoción de la alegría. Todas las emociones que aparecen en el tablero emocional son las emociones básicas de Ekman, y en este lince de las emociones cuentan el número de objetos que tienen relación con estas emociones, ya sea pues, por aspectos lingüísticos, o puede ser aquellos objetos que empiecen por la letra A, o por identificación de emociones, de imágenes que generen esas emociones. Se hicieron varias propuestas, al final se decidió la lingüística, el poder trabajar a través de las iniciales de esas emociones para movernos a lo largo del tablero emocional. Una vez sabían cuántas fichas tenían que mover y cuántas casillas, llegaban a la emoción correspondiente, y en función de la emoción se les adjudicaba un dilema moral. Un pequeño dilema moral que debían trabajar en el aula y también en familia en sus casas. Por lo tanto, lo que hacían era el dilema moral se entrega a las propias familias, trabajan de manera reflexiva en casa y luego regresa el alumnado al aula y se hace un debriefing, puesta en común de las diferentes propuestas y opiniones que cada alumno trae al aula. Este fue el resultado de esa unificación de propuestas, y finalmente, como conclusiones de esta ponencia, pues está la valoración positiva de la experiencia educativa. Fue muy satisfactoria por parte de la gran mayoría de los participantes, de los alumnos de grado de Magisterio de Educación Infantil. Así lo dejaron constar, así hicieron constancia en sus aportaciones. Y luego pues también destacaron que además de juego y emociones, que eran los ejes principales, en la propuesta final, con la unificación de las diferentes individuales, también surgió el impacto de los valores y la inclusión también de la familia para poder trabajar de manera transversal las emociones y poder llevar a cabo un aprendizaje lúdico en el aula y en cierta medida también en casa. Finalmente, como perspectiva de esta investigación, está la valoración de la perspectiva del alumnado de Magisterio Infantil sobre la eficacia del juego como eje vertebrador de la educación. Para ello se estima poder realizar una serie de cuestionarios que permitan valorar si realmente la perspectiva del alumnado va en torno a o tiene sincronía con las conclusiones que se han extraído de esta investigación o no. Así que es la investigación que está en proceso. Y bueno, para finalizar, pues bueno, os muestro la bibliografía y os agradezco mucho vuestra atención y participación del resto de ponentes en este congreso.